Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo un contenido que habíais demandado una barbaridad. Desde hace un montón de tiempo mucha gente me está preguntando sobre las empresas en Estonia y cómo funciona el programa de la e-Residence, y me ha costado muchísimo traer hoy al invitado que hemos traído. Hemos podido charlar con Miguel de Tu Empresa en Estonia, que nos ha explicado cómo funciona exactamente todo el tema de las e-Residence y además nos ha resuelto un montón de preguntas. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer el patrocinio de este podcast a nuestro patrocinador, Webempresa. En webempresa.com tenéis los mejores hostings y el mejor servicio de soporte de hosting y dominio en español. Y además, con el código VIVEDISTINTO, todo junto, tenéis un descuentazo. Así que si queréis y estáis dudando dónde tener el hosting o dónde tener vuestras webs, en webempresa.com yo es lo que os recomendaría y lo que hacemos desde Vive Distinto. Como os decía, el episodio que comparto hoy es súper demandado. En él explicamos y hablamos mucho de temas fiscales, de cómo funciona todo en Estonia y evidentemente lo comparamos mucho en cómo funciona en España, que es un caso que conocemos bien de primera mano. Y quiero decir varias cosas antes de empezar. El primero es que este episodio es diferente a los que estamos habituados, en los que yo estoy haciéndole preguntas al invitado uno a uno. Esta vez lo hemos hecho a través de la comunidad de Tribu Distinto. Ya sabéis todos que en tribudistinto.com podéis acceder a la comunidad que hemos creado alrededor de este podcast, del Nómada Digital y de la página de vivedistinto.com, donde además de tener el Open Metrics y tener la comunidad y poder ver pues eso, ¿no?, los ingresos y estadísticas y cómo gestionamos nuestros negocios digitales, también tenéis acceso a este tipo de webinarios. Y lo que hemos hecho hoy con Miguel ha sido un webinar en el que primero hemos tenido una parte que yo le hacía de entrevista y le preguntaba las cosas más básicas para que todo el mundo entrase en contexto, y luego los asistentes han podido hacerle preguntas, con lo que está súper bien porque hemos tenido diferentes visiones y evidentemente cada quien preguntaba sobre su caso en particular, ¿no? Y han salido muchos temas muy interesantes. Por otro lado, también quiero decir que el contenido de este podcast o de cualquier podcast que yo haya hecho, no es ni debería servir de regla fiscal, ni consejo fiscal o de gestión o legal para nadie. Es decir, nosotros tratamos de sacar información, ahondar todo lo que pueda en la información, hacer las preguntas que yo creo que haría todo el mundo o que pueden ser muy útiles para la audiencia, pero en ningún momento ni quiero tener ningún tipo de responsabilidad sobre esta información porque no es mía, es decir, no la controlo yo, ni tampoco quiero que sirva como consejo legal. A este episodio del podcast además vamos a acompañar un post en el blog de vivedistinto.com donde tendréis toda la información contrastada con enlaces, ¿vale?, de Tu Empresa en Estonia, que hemos ido hablando con él. De manera que si en la entrevista varias veces hacemos referencia a diferentes artículos o explicamos una cosa muy concreta, trataremos de hacer pues un blog en el que podáis ir a visitarlo, ¿vale? En las notas de programa de este episodio de podcast podéis teneréis ahí la URL del blog para que vayáis ahí y podéis contrastar toda esta información. Y en todo caso, yo, si tenéis alguna duda, os recomiendo que vayáis a Tu Empresa en Estonia y abrís un ticket de soporte o miréis las preguntas frecuentes, etcétera, porque tienen muchísima experiencia y os lo van a enseñar. Por último, en el caso que queráis hacer una e-Residence y una empresa con Tu Empresa en Estonia, hemos conseguido un enlace de afiliado en el que os dan un descuento de 100 euros a la hora de abrir tu empresa. Este es el mayor descuento posible que hay y la verdad que es una pasada porque es el 50% de sus honorarios.
Así que, sin más, podéis entrar en la entrada del blog, pincháis el enlace y automáticamente tendréis una landing con un descuentazo. Ahora sí, vamos con la entrevista. Bueno, pues comenzamos con este webinar. Tenemos, como os decía, a Miguel Piñas, que es el jefe de marketing de tu empresa en Estonia, de Your Business in Estonia, también está en inglés. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Carles, muy buenas tardes. Muy bien. ¿Dónde estás tú ahora? Vives viajando, ¿no? También. Bueno, yo vivo en Sofía, en Bulgaria, llevo un año. Sí, sí, se puede decir que soy nómada digital desde el año 2016, aunque trato de quedarme bastante tiempo en cada país. Me pienso mucho, mucho cuando me muevo de un país a otro. Bueno, ahora es más difícil, claro. Sí. Llevo un año y 3 meses viviendo en Sofía, Bulgaria, pero ahora mismo, o sea, esta mañana me he viajado estoy ahora mismo en Estambul y dentro de 2 días me voy a un mes a Antalya. Me voy a quedar allí el mes de julio y luego probablemente vuelva a Sofía. Aquí a Bulgaria. Sofía es ahora mismo mi hub, mi centro de operaciones, por así decirlo. Al menos Genial, durante genial. este año. De hecho, te he preguntado eso ya sabiéndolo Sí, para que el resto pudiera entender también, ¿no? Que realmente la visión que tenéis desde vuestro negocio es la de un nómada digital y justamente por eso pues, es tan atractivo. Me gustaría que comenzáramos por el inicio, porque el tema de la e-residency de Estonia me han preguntado un millón de veces, es algo que le interesa a muchísima gente y yo realmente tengo ahora mismo empresa en Estonia con vosotros, tengo la e-residency desde hace ya casi un año, pero creo que es algo que es muy beneficioso para todos, que es bastante sencillo y que me gustaría que explicaras qué es exactamente la e-residence y por qué realmente no es una residencia, sino es como un carnet digital. ¿Cómo funciona y de qué sirve? claro. Bueno, la e-residency es, bueno, el programa que abrió Estonia ya lo tenía implementado internamente para sus ciudadanos. Es la forma que sus ciudadanos tienen de identificarse digitalmente frente a la administración. Ellos hicieron esto en todo el país, digitalizaron todos los servicios que hay en Estonia, accediendo a una base de datos en común o pudiendo intercomunicarse entre ellos de forma que no te pidan la información 2 veces. Pues en un momento dado decidieron que esa infraestructura se podría abrir a otros países, al resto del mundo. Entonces, en ese momento permitieron que cualquier ciudadano del mundo pudiera solicitar esa e-residency y acceder a todo ese mundo digital. ¿Vale? Entonces, digamos, como bien has dicho, es una identificación digital que te abre la puerta a esa infraestructura de Estonia. Vale, ¿Vale? y esa infraestructura significa también pues, poder abrir empresas, poder gestionarlas, poder Exacto, hacer, pues como hace cualquier ciudadano estonio, ¿no? Por decirlo de una manera. exacto, exacto, exacto. La parte más interesante, evidentemente, es, bueno, puedes hacer más cosas que abrir una empresa, pero la parte más interesante a nosotros como ciudadanos que no vivimos en Estonia, ¿vale? Es poder abrir una empresa, no solo abrirla, sino gestionarla 100% online. Es decir, nunca jamás vas a tener que pisar Estonia, no sé qué quieras ir. Tallinn es un sitio muy bonito, pero jamás vas a tener que ir porque hay alguna administración de Estonia que te vaya a pedir realizar físicamente algún tipo de papeleo, ¿vale? Todo se hace 100% online, cualquier día del año, 24 horas al día. Totalmente. Yo de esto doy fe, no he pisado Estonia en la vida. Y vamos, lo hice todo primero estando en Asia, luego estando en Europa y sin ningún tipo de problema en este sentido. Eh, Esto es muy atractivo, pero yo creo que justamente lo más atractivo que tiene Estonia es el sistema fiscal, que tiene ventajas respecto a otros países, como podría ser el caso de España, y eso es lo que hace que o motiva que la gente diga, oye, pues me interesa abrir la empresa en Estonia porque tienen un sistema fiscal mucho menos agresivo que el que tengo en mi país de origen o en otros países de Europa, ¿no? ¿Cómo funciona
este sistema fiscal de manera simplificada. Sí, vale. Bueno, en realidad es de manera simplificada porque es muy simple en realidad. Lo primero decirte que la mentalidad que hay en Estonia es algo para mí muy importante. Estonia va a entender o entiende que eres una persona, por ejemplo, que viaja, que tiene un banco que no necesariamente está en Estonia, tu banco de empresa, que tu residencia no está allí. Por ejemplo, entiende que seas un nómada digital. Es algo que hay en chino, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco tuve que hacer una transferencia para alguien de España, ¿no? Entonces, cuando le hablas de que tu banco está en Lituania, pues como que le saltan alarmas, ¿no? Te empiezan a preguntar cosas raras. Entonces, esa mentalidad que tiene Estonia de entender que eres un empresario que puede estar igual en Tailandia o en Estados Unidos, o tu empresa puede tener personas de varias partes del mundo, o tu banco puede estar en Francia. Esa mentalidad es muy importante porque no te va a poner ningún tipo de traba. Y luego, a nivel fiscal, las ventajas para empezar, esa simplicidad, ¿no? A la hora de cómo de cómo es su legislación y sus leyes. Lo primero que diría es que es muy ventajoso para negocios que empiezan, ya que solo vas a tener que pagar impuestos por sueldos o dividendos, es decir, por aquel dinero que sale de la empresa. El dinero que se reinvierte o que va a gastos justificados de la empresa jamás paga impuestos. Claro, cuando tú inicias un negocio, probablemente el primer año, los primeros 2 años, prácticamente todo van a ser gastos. Entonces, durante ese periodo no vas a tener que pagar ningún tipo de impuesto. No existe la cuota de autónomo, o sea, si lo comparas con un negocio que empieza en España frente a un negocio que empieza en Estonia, vas a estar en clara desventaja, porque tú desde el principio, factures lo que factures, vas a tener que pagar esa cuota. A nivel de impuestos, luego tendrás que pagar a final de año en España, por ejemplo, mientras que en Estonia, si no has repartido dividendos ese año porque no tienes beneficios, no vas a pagar ningún tipo de impuesto. Claro, yo creo que ahí ese punto es muy importante. O sea, el primero, que no hay cuota de autónomos. Eso, o Eso sea, es. eso es una lápida que tiene cualquier emprendedor en España. Sí, es algo Es que la mayoría de la algo gente ni se cree. demencial. Sí, 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 exacto. Vas por el mundo, explicas y dicen, pero que no puede ser. Y dicen que sí, sí, que funciona así. Pero el otro punto que tocabas es muy sí, interesante y creo que hay que desarrollarlo un poco, que es el tema sí, de la carga fiscal que tiene la empresa sobre su beneficio. Es decir, claro. ponías el ejemplo de una empresa que cuando arranca no tiene beneficios, entonces en España tampoco pagaría si no tuviese beneficios. Mm, Pero en el caso de que sí que los tengas sí, y quieras reinvertirlos, no pagas. Y eso es claro, muy importante. O sea, no hay claro, impuesto a sociedades como tal, ¿eh? claro. Y si me equivoco, me corriges. Pero en el caso español, para hacer cifras muy fáciles, hay un impuesto a sociedades del 25% y ahora hay unas historias que durante 2 años, depende de qué, si es nuevo epígrafo y tal, tienes un 15%. Pues si tú ganas 10.000 euros en un año y cierras el año y tienes 10.000 euros de beneficio de la empresa, que es un beneficio virtual, y tú quieres reinvertir ese dinero, digo 10 como pueden ser 100 o 500, y Exacto. quieres reinvertirlo en tu propia empresa el año siguiente porque te vas a comprar maquinaria o lo que te dé la gana, ellos te graban sobre esto. O sea, por eso a final de año todas las empresas van locas en gastar y en reinvertir lo que van a reinvertir para no hacerlo el año siguiente porque si no, no lo pueden desgravar en ese periodo, ¿no? En el caso estonio no funciona así, no tienes, si tú decides reinvertir el dinero, no se considera un beneficio, solamente se considera beneficio en el momento en el que la empresa te está pagando a ti, persona física, por ser trabajador de la misma o por ser accionista o socio de la empresa y te repartes dividendos porque pues la empresa ha decidido repartir dividendos, ¿no? ¿Es tal cual lo he Claro. explicado o...? Claro, sí, resumiéndolo, voy a intentar resumirlo con cuatro o cinco puntos. Sería, los impuestos son el 0% de impuestos, es lo que pagarías en dinero reinvertido o no distribuido. Es 0% en impuestos. En el caso de que si repartas dividendos, se paga el 20%, ¿vale? 20% del bruto cuando haces reparto de dividendos. No es una cuestión de tramos, es el 20% del bruto. En el caso de salarios, es el 20% del salario de administrador, pero
no se paga impuestos por aquella parte del salario que te asignas como empleado de la empresa. Esto, bueno, no sé si ahora parece complicado, pero tú como un miembro de un socio de tu empresa tienes o cumples una tarea como administrador y una tarea como empleado. Entonces, cuando te asignas un sueldo, divides ese salario en dos cantidades. Pues solo pagas impuestos por el 20% del salario que te asignas como administrador. Vale. Y, perdona, no, es que se te había cortado internet. Decías, imagínate que tienes 1.000 euros de salario. Sí. Si tienes 1.000 euros de salario y me asigno como administrador, imagínate, pues son las reuniones que hago, ese tipo de tareas relacionadas con la empresa, ¿vale? Voy a decir que me asigno 100 euros y el resto, los 900 euros restantes, me lo asigno como empleado de la empresa. Imagínate que soy un diseñador web, pues realmente lo que hago en mi empresa es diseñar webs, ¿vale? Y reuniones pues será una parte muy pequeña de mi tiempo. Entonces, pagaría un 20% de esos 100 euros, ¿vale? Vale, y sobre los 900 restantes, ¿qué pagarías? En Estonia no pagas impuestos sobre esos 900 euros que te asignas como salario en concepto de empleado. Y el empleado tendría que pagarlos en su país de residencia fiscal. O sea, en el Eso caso de que es, sea una persona en España, eso él es. tendría que pagarse a Seguridad Social o no. ¿Cómo funciona eso? Claro, eso ya es responsabilidad de cada trabajador, bueno, de la empresa, informar al trabajador que, claro, eso es como, imagínate que estás trabajando en España para Lufthansa, vamos a Ujú. poner, ¿vale? Entonces sería algo similar. Lo que pasa que en este caso tú y tu empresa sois la misma persona, por así decirlo, ¿vale? Pero sería Vale. lo mismo, es como un trabajo, como si estuvieses trabajando para una empresa extranjera, ¿vale? Entonces eso, si eres residente en España, pues tendrías que declararlo en el apartado correspondiente de sueldos y salarios, se llama la casilla o algo de ese estilo. O ingresos por... no me sé el nombre de la casilla, es que yo no soy experto Bueno, en no, legislación española, ¿vale? pero bueno, sí, Quería, no, quería ha añadir quedado también claro. algo más en esto. Es un pequeño detalle, pero muy, muy importante. En el caso de que tu empresa sea de un solo miembro, de un solo socio, entonces, claro, las tareas de dirección es como yo me reúno conmigo mismo, ¿sabes? No hago tareas de dirección, ¿vale? Entonces, Estonia entiende que no hay tareas de dirección. Entonces, no te asignas sueldo como administrador y el resultado es que pagas 0% de impuestos sobre tu sueldo. Pero solo empresas, no solo miembro, ¿vale? Vale. Eh, Las empresas de más de un miembro sí que tienen obligación de tener un sueldo de administrador o no es necesario. Claro, porque ahí sí que se entiende que tienes que hacer algún tipo de reunión, yo qué sé, por ejemplo, en qué dirección va a ir a la empresa, cuáles son nuestros objetivos, vamos a hacer reparto de dividendos. Se entiende que eso siempre hay que hacerlo. Entonces, en ese caso, sí que hay que asignarse una cantidad como administrador. Vale, Nosotros recomendamos que esa proporción sea 80-20, 90-20 en torno a eso. Sería lo más lógico y prudente, pero sí, siempre tienes que asignarte una cantidad como administrador porque realmente hay que hacer esas tareas de administrador cuando la empresa es de más de un miembro. vale. Eh, en el caso de que poníamos, o sea, para hacer la comparativa con España, que al final la Sí, mayoría de audiencias de aquí, luego voy a tocar temas también de Latinoamérica que creo que son muy interesantes. Eh, decías que los dividendos se graban a un 20%. eso es. Esta retención que tiene, eh, es decir, si yo soy residente en España, cuando recibo dividendos de cualquier empresa del mundo, independientemente si es incluso española o es de fuera, a la hora de Ujú, hacer la declaración del IRPF, España me retiene un 19% por, por ingresos personales. Eso ajá. va así, ¿no? Incluso puede ir por tramos y depende del tramo en el que estés, te pueden retener más o menos. Si Estonia ya te ha retenido, hay un tratado de no doble imposición con España. ¿Cómo funciona eso?
Claro, sí, Estonia tiene con España un tratado de no doble imposición, ¿vale? Si queréis luego os puedo pasar ahí el link. Está en uno de nuestros artículos en la web. Eh, por eso decir que en la web, en la parte de arriba hay un buscador ahí pequeñito que si buscáis seguramente tratado o no doble imposición, seguramente os salga el artículo y podéis encontrarlo de forma muy fácil. Pero, por ejemplo, por ponerlo en cifras, en dividendos, por ejemplo, si yo quiero, si mi empresa distribuya 8.000 euros de dividendos, voy a ponerle una cifra, Ujú, pagaría 2.000 de impuestos, ¿vale? O sea que al final el total son 10.000 euros, de los cuales, perdón, 8.000 me llegan y 2.000 se van a ujú. impuestos. Ese sería el reparto. Otra ventaja que ahora cuando estamos hablando, pues me van saliendo, ¿no? Y que vienen un poco de las preguntas que nos hacen, ¿no? Sobre todo de empresarios que están en España. Es, por ejemplo, el concepto de actividad o múltiples actividades. Tenemos muchísimas preguntas tipo, yo tengo la actividad X, pero ¿qué pasa si ahora mi empresa además necesita realizar otro tipo de actividad? Entonces, cuando les respondemos, no, en Estonia tú puedes desarrollar como empresa todas las actividades No existen que... los epígrafos, ¿no? Famosos Exacto, y exacto, ahí lo has resumido malditos. muy bien. Exacto, que nadie entiende muy bien por qué están o si vienen de una legislación antigua y se han mantenido, pero no existe ese concepto. Sí que es verdad que cuando tú das de alta tu empresa en Estonia, explicas a nivel estadístico, porque esto viene a nivel de las estadísticas que se van a realizar ellos, te preguntan cuál va a ser la actividad que vas a desarrollar, ¿vale? Y una breve explicación de cuáles son, pues eso, tu actividad, tus objetivos, ¿vale? Pero tú puedes desarrollar cualquier actividad que no necesite una licencia específica, ¿vale? Pero en general, la mayoría de actividades online, ¿no? Como puede ser consultorías, desarrollo web, marketing, etcétera, no tienes o no necesitas por qué darte de alta en nada extra ni pagar ningún extra de ningún tipo. Tú tienes tu empresa y tú desarrollas todos los trabajos online o ofreces todos los servicios online que consideres sin necesidad de hacer ningún trámite extra. Por ejemplo, en España tendrías que ir al notario, ¿no? Y darte de alta en una actividad extra. Ya no recuerdo muy bien cómo se hacía en España, No, pero no, sí, esto es sí. algo que a la gente le Es, sorprende muchísimo. es complicado. Y Mm, quería, para terminar este punto, ¿vale? Algo que estábamos hablando antes de grabar, que me ha parecido sí, muy interesante, que era, nosotros evidentemente tenemos la perspectiva de ser personas nacidas en Europa, nacidas en España, entonces sí, lo vemos todo muy cercano y fácil de comparar con el sistema español, ¿no? Y al final Estonia, desde mi punto de vista, lo que te ofrece es flexibilidad, tranquilidad, ¿no? Yo siempre, el otro día lo hablaba con unos compañeros de una empresa de aquí de España, que aquí la percepción del emprendedor, del autónomo o del empresario pequeño es que tienes pero vamos, una espada de Damocles arriba de tu cabeza continuamente y que Hacienda sí, va, pero además con los ojos vendados y cortando hilos que a lo mejor te cae de ti a otro, ¿no? O sea, sí, sí, vives con un miedo constante a hacer las cosas mal y a que si la sí, lías, eh, eh, te van a embargar, vas a perderlo todo, acabarás en la sí. cárcel o cualquier locura, ¿no? Eres Y al final, responsable de todo, sí, exacto, y al final, sencillamente es que no te enteras de la misa a la mitad y vas siempre con mucho miedo. Y yo lo comparaba con el sistema estonio y en Estonia yo no tengo esta sensación de que, oye, que si te equivocas, pues tanto la gestoría como el sistema fiscal te van a decir, esto lo tienes que rectificar porque no está bien hecho sí, y es verdad, tienes tu margen de maniobra de, bueno, pues vale, rehago todas las facturas, lo que necesites, ¿no? Pero sí. que no te meten un palo primero que te dejan cao. Funciona así, ¿no? Entiendo. Eso es, el sistema es, a ver, primero porque las reglas son más sencillas, entonces es más fácil cumplirlo cuando, fíjate, te acabo de explicar que los impuestos es un 20% y no hay nada más, no hay múltiples actividades,
no hay algo como esto que existe en España, que es la retención que tienes que hacer cuando empiezas, cuando eres un autónomo nuevo, que nadie sabe muy bien cómo tienes que hacer las facturas. No existe todo eso, entonces eso hace que, para empezar, sea más fácil que lo cumplas y lo hagas bien desde el principio, ¿vale? Entonces, incluso cuando lo haces mal o te equivocas en algo, la administración allí o la Hacienda, el Ministerio de Hacienda es muy accesible en el sentido que puedes hablar con ellos de tú a tú y no hablan contigo como desde arriba, ¿no? Como diciendo, pues como no hagas esto, te vamos a poner una multa y además si no la pagas a tiempo te vamos a poner otra multa más por retraso en el pago, ¿no? Entonces es muy flexible en eso. Evidentemente tiene plazos igualmente para presentar tus impuestos mensuales, pero es muy, muy flexible en eso. Y también eso pienso que hace que la gente, bueno, lo que bien has dicho, que esté mucho más tranquila y que cumpla con sus obligaciones de una manera como So- más cómoda, más... sobre todo tranquila, o sea, es lo que sí, has dicho, ¿eh? Porque mm, realmente, ya te digo, yo el otro día lo estaba hablando y amigos que me decían, es que no duermo por las noches porque estoy con ese run sí. run de a ver si he hecho algo mal tal y que me cae un puro que me hunde en la vida, ¿no? Y Sí, esta es todos un los poco que la... hemos tenido, sí, todos los que hemos tenido empresa en España hemos pasado por esa sensación, ¿no? Incluso teniendo a lo mejor la ayuda de una gestora o, por ejemplo, en mi caso, de una amiga que era la que yo creo que al final todos tenemos un amigo, una amiga que es experto en algo de esto y nos ha ayudado, pero nunca me respondía a las preguntas con una certeza absoluta. Cuando le decía, si hago esto, está bien, siempre era sí, pero, todo era un Oh, sí, sí, pero. sí, vamos, el Entonces, típico, bueno, ¿no? Porque sí, sí, sí. haz esto, pero no hagas lo otro, ¿no? Pero Claro, al final todo esto, pues yo creo joder, da una tranquilidad brutal y que, sí, ostras, suficiente tenemos con emprender como para que encima tener que preocuparnos de toda esta parte fiscal y legal sí, que es una carga que a lo mejor es demasiado grande, ¿no? Para cualquier emprendedor que lo que quiere es lo que tú decías antes, hacer páginas web o hacer sí, macramé. O sea, sí. es que es un poco surrealista. Sí, no quieres preocuparte de todos esos aspectos. Por Exacto. norma general, ninguno, sobre todo los que hemos empezado esta aventura siendo freelancers, ¿no? Ninguno tenemos ese background de conocimientos contables o de Fiscales, sí, sí. fiscales, exacto. Ninguno venimos de ese mundo, ¿no? Entonces nos cuesta mucho perder tiempo de nuestro trabajo, invertir tiempo de nuestro trabajo en entender eso y más cuando luego resulta que no parece que no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, resumiendo, yo sería online, tranquilidad, como muy bien has dicho, reglas muy, muy claras y flexibilidad, sobre todo. Vale, yo quería dejar claro esto porque, de nuevo, nosotros tenemos el punto de vista de alguien nacido en Europa. Pero antes comentábamos que un valor enorme y que normalmente, pues al ser personas que somos europeas, no vemos, es que abre las puertas a todos los no europeos. Es decir, no te va a abrir la puerta a tener un pasaporte europeo, ni a viajar, ni nada de eso, ¿no? De nuevo, no es una residencia, pero poníamos ejemplos, ¿no? Yo conozco muy bien el caso nicaragüense, conozco también de otros países de Centroamérica donde no puedes operar con Stripe, no puedes tener una tienda online, no puedes recibir pagos, no puedes recibir transferencias internacionales o para lograrlo es un cacao, es todo como muy complicado y tú, oye, quieres vivir en ese país porque es donde has nacido o porque no tienes la oportunidad de salir fuera o porque sencillamente pues no quieres salir fuera, ¿no? Y el caso de la e-residence en este sentido puede ser una clave brutal. Por ejemplo, ahora con Argentina, ¿no? Que el gobierno argentino pues, ha tomado unas medidas que son muy bestias fiscalmente para cualquier persona que opera en el extranjero. Se quedan, no recuerdo si es un 50 o un 60% del dinero que viene y va del extranjero, ¿no? Madre mía. Entonces, sí, claro, es una locura para nosotros porque tenemos ese Sí, punto de vista, ¿no? Lo que sí, contabas tú antes de personas en países donde no está permitido que la mujer tenga un negocio propio, por ejemplo, ¿no? O mm, este tipo de cosas, el hecho de poder acceder
a un programa como la e-Residence, te abre la puerta a operar todo esto desde dentro de Europa, manteniendo tu residencia física en cualquier lugar del mundo, o sea, independientemente de donde tengas la residencia física. Y este punto de vista, creo que vamos, o sea, tiene un potencial enorme para todas pues, para gente que está en Argentina y dice, no, yo es que soy diseñador web. De hecho, nos pasa a nosotros que trabajamos con gente en Argentina y me dices que no, de momento no me pagues, ya te diré a ver cómo podemos hacerlo, te paso una cuenta de no sé qué, porque tiene un cacao increíble y no pueden recibir el dinero del extranjero, ¿no? Porque se lo revientan. Dices, oye, pues tú te creas tu empresa en Estonia, trabajas desde donde te dé la gana y puedes estar facturando desde Estonia estando en donde quieras, ¿no? Entonces, entiendo que ahí es más o menos así, o sea, el e-residence es también para extracomunitarios y puede aplicar un montón de nacionalidades diferentes, ¿no? Eso es, la e-residency no tiene ningún límite en cuanto a nacionalidad a la hora de solicitarla. Cualquier persona en el mundo puede hacer esa solicitud en la página web, que es la página web de la Policía de Estonia. Tú inicias ahí el proceso, te piden una serie de datos, luego eso pasa por una verificación, te van a pedir, bueno, tu pasaporte o cualquier tipo de identificación, ¿vale? Es un poco como si estuvieses pidiendo un DNI en España o una especie de pasaporte internacional, algo así, ¿vale? Entonces, ellos van a hacer las comprobaciones necesarias que tengan, pues como revisar tu historial o si antecedentes, etcétera, ¿vale? Y te la van a conceder independientemente del país de donde seas, ¿vale? O sea, no hay ningún límite al país. Y bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De empezar la reunión, ¿no? Que hemos tenido una clienta de Irán, ¿no? Y que, claro, a ella definitivamente le cambió la vida, porque no tenía acceso a poder realizar ningún tipo de negocio, ni de acceder a nada que tuviese que ver con facturar o empezar su aventura de freelancer. Era imposible para ella, ¿no? Y gracias a esto lo pudo empezar, ¿no? Y claro, cuando lo que decías tú, para nosotros nos parece algo muy, muy extraño, pero claro, es que eso existe. Es que hay Sí, otras es realidades muy, muy distintas a las nuestras, donde la gente no puede facturar, donde la gente no puede empezar un negocio. O, por ejemplo, totalmente, no puedes ¿no? facturar a clientes europeos o no puedes, como has bien dicho, no puedes cobrarles porque no tienes ninguna plataforma bancaria te da soporte, ¿no? Tal cual, o sea, yo creo que aquí este punto es muy importante y evidentemente, pues eso, ¿no? Nuestro prisma occidental hace que no lo tengamos tan presente, pero al final la mayoría de la gente del mundo vive de otras formas Sí. y un programa así te abre muchísimas puertas. Yo creo que ya hemos explicado bien qué es, ¿vale? Y cómo funciona. Me gustaría que entrásemos un poco al detalle de cosas más específicas. Es decir, lo primero es hacer la aplicación, que es el proceso que tú has dicho. Yo, en mi caso, por ejemplo, te piden que te hagas unas fotos y tal, que tienen que ser fotos del día casi, o sea, tienen que ser Sí, fotos del momento, ¿vale? Yo mandé una foto escaneada que tenía mía de, yo qué sé, hacía un tiempo y me denegaron la e-residence, pero no es que te la deneguen, sino que te piden que actualices esa información, ¿vale? Te mandan un correo y dice, oye, eso es. esto está mal, revísalo tal y ese punto también creo que es importante, que te da un poco de tranquilidad que si te equivocas en Sí, algo, no es porque tienes que pagar, creo que son 100 euros o algo así a la hora de sí. aplicar. No es que se vaya a perder esto, sino que sencillamente pues, alguien te escribe, todo es en inglés, evidentemente, y te tienes que pues, espabilar para hacer bien las cosas. Yo en mi caso fue el tema de la foto, que había mandado una foto antigua, me pidieron una nueva y me la hice al momento y se la mandé. ¿Vale? Te la piden además con fondo blanco y tal, que a veces pues, si no tienes fondo blanco, tienes que inventarlo un poco. ¿No? Yo consigo la e-residence. ¿Y ahora qué? O sea, aquí es donde intervenís vosotros, ¿no? ¿Cómo Sí, funciona esto? sí, bueno, nosotros somos un miembro autorizado del Marketplace de la e-residencia de Estonia. Trabajamos con el equipo
para que lo entendáis, el equipo de la e-residency de Estonia es algo así como un mini ministerio de economía de allí, ¿vale? Que se encarga de todo lo relacionado con la e-residency, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en colaboración con ellos, estamos en el marketplace oficial como miembro autorizado para abrir y gestionar empresas online, ¿vale? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Entonces, nuestra tarea es, o en qué podemos ayudar nosotros, ¿vale? Es en abrir esa empresa y gestionarla mensualmente para que cumplas con las obligaciones fiscales que hay que hacer eh, entonces, ¿cómo es el proceso? Si os queréis dar de alta y crear una empresa. Bueno, es simplemente Perdona, Miguel, entrar en la que web, se, registrarse. Sí, perdona. se ha cortado un momento. O sea, Ajá, ok. vosotros ayudáis en todo el proceso de registro y gestión de registro de lo que es la empresa. Claro, exacto. Bueno, también damos soporte en la aplicación, en la solicitud de la e-residency, ¿vale? Pero bueno, como ya lo habías explicado un poco cómo se Ujú. solicita, no quería repetirlo otra vez, ¿no? Por no Vale. hablar todo el rato de cómo solicitar la e-residency. Entonces, vamos a suponer que ya la has solicitado y ya la tienes, la tarjetita, a ver si la tengo por aquí, la Sí, enseño. yo tenía por aquí Eh, también. Sí, ahora la Bueno, enseño. Ya tienes la es... tarjetita, entonces ya Ujú. lo único que tienes que hacer es entrar en la web, darte de alta, ahí buscas, tienes que seleccionar el nombre de empresa que quieres. Nosotros comprobamos que no existe incompatibilidad en el registro, que no existe algo parecido. Firmas con tu tarjeta de e-resident, ¿vale? Haces una firma digital segura, ¿vale? Eso es lo que te permite la tarjeta, justamente eso. Entonces, en ese momento ya tienes creada tu empresa, ¿vale? Eso es el paso número uno para crear tu empresa. Paso número dos, necesitas evidentemente una cuenta bancaria de empresa, ¿vale? Esto es igual en todos los sitios. Tienes que cobrar a tus clientes y te tienen que ingresar el dinero en alguna cuenta, ¿vale? Entonces nosotros te proponemos una serie de soluciones bancarias según un poco dónde estén tus clientes, si vas a operar con clientes europeos, si con clientes de Latinoamérica. Hay unas soluciones mejor que otras, ¿vale? Ese alta también se hace online, ¿vale? Ese sería el paso 2, crear tu cuenta de empresa y bueno, que te ayudamos a crearla y te aconsejamos. Una vez que tienes tu empresa y tu cuenta bancaria de empresa, pues ya puedes empezar a facturar, ¿vale? Que es lo que Vale. es el objetivo de esto. Ahí hago un inciso porque creo que es Sí, importante, sobre todo para aquellos que han abierto alguna vez una empresa en España y hay otros países que también funcionan bastante parecido, que no es un calvario, o sea, estamos hablando de 48 horas, más o menos. En una semana estás operando sin ningún tipo de problema y depende cómo menos tiempo, ¿vale? En España, por ejemplo, eso crear un es. SL depende cómo tardas la vida y además el pago es muy caro porque tienes que pagar el notario y demás, ¿no? En Eso es. Estonia tienes que tener un mínimo de capital social, que si no recuerdo mal son 2.500 euros. Eso es. Sí, ¿no? Eso es. Pero un Y inciso importante ahí, ujú, 2.500 euros, pero tienes 10 años para pagarlos. exacto, exacto. Esa parte es importante porque realmente no tienes ninguna prisa, mientras que en España, para seguir con la comparativa, pues tienes que adelantarlo, ¿no? Y lo que te piden también es una dirección física que esto, pues tu empresa en Estonia te la proporciona, ¿vale? Digamos que la sede de tu empresa está registrada en la dirección física de ellos. Entonces, cualquier notificación del Estado normalmente, o que yo sepa, siempre llegan por correo electrónico, pero en Eso caso es. de que llegase algo físico, pues desde tu empresa en Estonia te lo hacen llegar para que, yo qué sé, para que te des por enterado de lo que sea. Claro, efectivamente, todas las comunicaciones de la administración de Estonia van a ser online, ¿vale? Ellos inventaron Skype para no tener que, para poder hablar online siempre. Siempre va a ser online, ¿vale? No es como en España que te va a llegar una carta y dices, "Oh, pero si estoy viviendo en, qué sé yo, en Australia, ¿qué pasa? No me llega la carta, ¿vale? Siempre son las comunicaciones online, pero evidentemente tu empresa puede recibir otro tipo de comunicaciones, de, qué sé yo, de un proveedor, de una tarjeta que te envían de un banco, ¿vale? Entonces nosotros proporcionamos esa dirección, que es la dirección de nuestra oficina en Tallinn, ¿vale?
Y además damos el servicio de escaneo de todas las cartas que te lleguen a nombre de tu empresa, se escanean y automáticamente las vas a ver en nuestra plataforma online, en Companio, ¿vale? Las vas a ver ahí directamente y te las puedes descargar, como si te hubiese llegado la carta. Si lo que te llega es algún tipo de paquetería, ¿vale? Porque, no lo sé, la razón X, alguien envía a tu empresa o puedes comprar algo a nombre de tu empresa y te llega allí, ¿no? Que se puede dar el caso. Pues nosotros te lo enviaríamos, eso sí, ahí tendrías que pagar tú los costes desde la oficina de Tallinn a Al donde punto quieras que X. te lo envíe. Sí, nosotros cuando damos de alta a tu empresa, la damos de alta todo lo que necesitas, es decir, nos encargamos de todo lo necesario en el proceso. Tú solo tienes que preocupar de darte de alta a nuestra web, elegir un nombre para tu empresa que no esté en el registro, ¿vale? Que tenemos un proceso ahí que lo comprueba y básicamente nada más. Sabes Vale. que... Me gustaría, perdona, Dime, no, dime. Miguel, que nos cuentes los costes. O sea, hay dos costes, uno es el coste de gestoría y el otro es el coste de la administración, ¿no? Es decir, uno es el coste vuestro y el otro es el coste de lo que el Estado te exige para abrir una empresa o para Eso es. registrarla y demás. Si no recuerdo mal, la de la estatal son como 190 euros o algo así. Eso es, sí, los costes estatales o sea, las tasas, digamos, que se pagan en Estonia por la creación de empresa son 190 euros. ¿Vale? Eso es un pago único y no hay pago por actividad o algún tipo de extra de ningún tipo. ¿Vale? Vale, y el coste de la empresa vuestra, o sea, el coste de la gestión y del registro, esto lo pongo en contexto ahora mismo, Sí. que estamos casi a julio del 2021, tenéis una promo que va a durar todo el verano, que es gratuito, que son Eso 0 euros. ¿Vale? Entonces, eso si vais a tu empresa en estonia.com y tenéis la e-residence, ahora mismo podéis aprovechar y el coste va a ser 0 de gestión. Pero si no, ¿de cuánto estaríamos hablando? Si no, normalmente son 390 euros, ¿vale? Es el coste nuestro es 390 euros, incluyendo lo que es Los la 190 tasa, estos. los 190 euros de tasas que se pagan al gobierno de Estonia. Pero como bien has dicho, durante el mes de julio y agosto, por favor, de que nadie la abra el día 1 de 10 septiembre, de sí, sí. septiembre y luego me diga, es que estaba la oferta, ¿qué pasa ahora? ¿Vale? No, en julio y en agosto nuestro coste de apertura es 0 euros, ¿vale? Entonces, me parece, es una pasada, entonces, el que esté pensando hacerlo, que lo haga justo en este momento. Hay un Exacto. apartado cuando estamos diciendo los pasos para abrir tu empresa que es, yo he dicho, uno, abrir tu empresa, dos, abrir tu cuenta de banco, ¿vale? Pero luego cada mes tienes que cumplir con tus obligaciones contables y fiscales, ¿vale? Esto, bueno, no sé, a lo mejor os parece muy evidente decirlo, ¿vale? Pero claro, se nos ha dado el caso de personas que nos preguntaban, pero en Estonia también hay que hacer la contabilidad. Sí, Estonia es un paraíso administrativo, no es, no es otra cosa, ¿vale? Es un paraíso administrativo porque todo se hace muy fácil, pero hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, esa es la Claro. tercera pata que hay que hacer. Todos los meses hay que Ah, subir las facturas a nuestra plataforma y nosotros nos encargamos de la contabilidad y la presentación de impuestos, ¿vale? Mensuales y el informe anual, ¿vale? Pero es algo que hay que hacer. ahí iba. O sea, bueno, básicamente el coste que vosotros cobráis son 200 euros para hacer la gestión de la apertura de la empresa, o sea, son 390 incluyendo las tasas Exacto. en caso normal. También os digo, desde aquí hemos conseguido un enlace que vamos a adjuntar a este programa para que tengáis 100 euros de descuento sobre esta primera tasa, ¿vale? Pero esto es un único pago, es decir, yo pago y ya está, para toda la vida. Me habéis registrado la empresa, ya tengo la empresa registrada. Lo Exacto. siguiente que tengo que tener es lo que decías tú, ¿no? Pues presentar la contabilidad y los temas fiscales cada mes. ¿Qué coste
tiene esta gestión y cómo funciona el sistema, porque sé que hay diferentes precios. Me gustaría que Sí, lo explicaras. ¿Qué, sí, qué, qué conlleva? sí, exacto. Digamos, esa tercera pata de la que estoy hablando es que realmente es el servicio que damos nosotros, aparte de gestionar la apertura de tu empresa, es realizar la contabilidad mensual, presentación de impuestos mensuales y anuales, de forma que tú no te tienes que preocupar de nada más allá de facturar y hacer que tu negocio continúe y prospere, ¿vale? Nosotros nos encargamos de toda esa parte, ¿vale? Y por esa parte se cobra una cuota mensual. ¿Vale? En Estonia la IVA Perdona, Miguel, que te nos has vuelto a cortar. debe subir. Sí, Di. ok, ok. ¿Mejor? Sí, Sí, en Estonia la presentación de la contabilidad e impuestos se hace mensualmente, ¿vale? No es trimestral como en España. Entonces nosotros cada mes hacemos esa gestión y cobramos en función del número de facturas que subas, perdón, a nuestra plataforma, dividido en tramos. Es decir, si subes hasta 20 facturas en un mes, el coste es 79 euros al mes, masiva, ¿vale? Si subes de 20 a 40, entre 20 y 40 facturas al mes serían 99 euros al mes y así, bueno, podéis echar un vistazo ahí en la web. Tenemos diferentes tramos. Tenemos 5 tramos y luego a partir de ahí tenemos como una especie de calculadora en la que vas a ver qué precio se va a aplicar según tu número de facturas. Esto no es, porque mucha gente nos lo pregunta, no es un precio fijo. Es decir, si yo hoy, este mes, perdona, subo 15 facturas y el mes que viene subo 50, claro, evidentemente el mes que viene pago más, pero si luego vuelvo a subir nada más que 10 facturas, pagas el precio más bajo, ¿vale? Que es, no es que te suscribas a un plan o algo de eso, no, el Esto es precio, un servicio pospago, ¿no? Entonces va en función del número de facturas. Pero exacto, punto exacto, importante es sí, que no solamente son las facturas emitidas, sino sí, también las ambas, recibidas. Es decir, ambas, si yo sí, desgrabo lo que sea, porque y voy a subir esta factura porque tenía un proveedor o porque he ido a hacer lo que sea. Esto también cuenta como una unidad de factura, ¿no? Entonces, todas las facturas unitarias son los que suman esta, esta cantidad y en base de eso tenéis el precio vosotros. eso es, cada factura tanto emitida como recibida, ¿vale? Pues imagínate que todos tenemos gastos pues, de herramientas web que utilizamos, nuestro hosting, a lo mejor todo ese tipo de facturas, ¿vale? De gasto también cuenta, porque son facturas, bueno, no hemos tocado eso, pero la parte de gastos en Estonia también está muy claro, los gastos que te puedes deducir, no hay no hay este tema de, pues me puedo deducir un 10% de este gasto, no, te lo puedes deducir O o no sí te o lo no. puedes deducir. Vale. Sí, sí. Es muy claro en este sentido. Entonces, ¿Qué, todo ese qué tipo de gastos, gastos? Perdona, sí, Miguel. sí, 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 O sea, ahora iba hacia ello. ¿Qué gastos como freelance me puedo sí, deducir? Porque si yo voy a comer fuera un día, porque tengo una reunión, ¿no? Entre comillas, sí. pido la factura, tengo que pedirla que me la facturen a nombre de la empresa y tal, o con el ticket me sirve, o con el pago de la tarjeta me sirve, y Claro, dos, ¿me la puedo sí. deducir o no? Sí, bueno, para empezar, los gastos que tienes deducibles como empresa son todos los gastos que estén relacionados con la empresa, ¿vale? O sea, cualquier gasto de tipo tu hosting, herramientas web que utilices de todo tipo, ¿vale? Y luego, hablando un poco de lo que comentabas, ¿no? Si vas a una reunión e invitas a comer a tus clientes, es deducible la comida, el gasto de la comida de tus clientes, pero no el tuyo, ¿vale? Esto es curioso en Estonia. Es decir, puedes invitar a tus clientes, pero no a ti. También todo gasto que se relacione con transporte, ¿vale? A excepción de tu coche particular no, ¿vale? Pero te puedes deducir taxis, autobús, tren, avión, Billetes de etcétera. avión de todo el Exacto, mundo, exacto. es decir, A de ver, cualquier lado del mundo, ¿o cómo funciona? claro, siempre y cuando esté relacionado con tu negocio.
existe el concepto como de viaje de negocio que nuestra plataforma tendrías que definir y decir, por ejemplo, me voy una semana a Francia, voy a tener esta y esta reunión. Gastos relacionados con este viaje, pues son evidentemente el viaje de avión de ida, el viaje de vuelta, el alojamiento en el hotel y luego existe el concepto de daily allowance, que son una cantidad que te puedes asignar de dinero que tu empresa, perdón, te puede asignar a ti para De tus gastos dietas. diarios. Exacto, unas dietas, sí, sí, Vale. exacto. Gracias porque se me olvida la palabra en español, siempre diciendo lo de daily allowance, daily allowance. Y Entonces te puedes esto, asignar 50 euros al día y ese gasto es deducible. vale. Y esto, Miguel, nos decías, se nos ha vuelto a enganchar. Me va a tocar editar este audio, ¿eh? Hola. Decía Mejor. que ahora sí, 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 no te preocupes que luego lo editamos. Decía que nos contabas que tenemos que subir a la plataforma de Compañio de tu empresa en Estonia, pues eso, ¿no? El aviso de que vas a tener pues, reuniones en X sitio y tal. ¿Esto se hace post Pues, o pre? Es decir, yo necesito decirlo con antelación o, oye, pues yo si estoy viajando continuamente, luego a final de mes, al hacer la contabilidad, digo, mira, esta semana estaba aquí y aquí, todos estos son los gastos relacionados con esta visita que he hecho a París y sí. esta otra semana estaba en Londres y estos son los gastos relacionados con Londres. ¿Cómo funciona eso? Pues lo suyo es que antes de hacer el viaje, desde Companio es muy sencillo, defines ese viaje, es decir, dices que vas a estar de viaje de negocios del día X al día Y y puedes hacer como una estimación previa de gastos. Y luego ya cuando ya has terminado el viaje, ¿vale? Vas a poder subir a la plataforma todos esos tickets, todas esas facturas que tienes relacionadas con el viaje, ¿vale? Esto lo hemos hecho de una forma que es muy sencilla para ti como empresario, como usuario de la plataforma, pero también de forma que sea muy sencilla para que el equipo de contabilidad pueda luego conciliar esos gastos y no volverse un poco locos, ¿no? O sea que tienes que tener cierta planificación y definirlo antes, ¿vale? Pero luego las facturas evidentemente las tienes después. Entonces vas a tener luego que subir esas facturas, ¿vale? Y en ese caso, ¿tienes que estar pidiendo facturas a todo el mundo o con tickets es más que suficiente? O sea, ¿puedes pagar en efectivo y luego que te lo abonen? ¿Hay cierta Claro, ten libertad en en esto? cuenta, bueno, si ten en cuenta, hace poco hemos hecho un webinar muy interesante sobre el tema de 7 cosas que no, o 7 errores comunes que hemos visto cuando gestionas una empresa en Estonia, ¿no? Entonces, este tema es muy importante, diferenciar entre tu empresa y tú, aunque eres una persona que tiene las dos tarjetas, tienes tu tarjeta de empresa y tu tarjeta personal, ¿vale? No mezclar las dos tarjetas, es decir, tu viaje de empresa, tu avión lo pagas con la tarjeta de empresa y pides a Iberia que te haga factura a nombre de tu empresa. Luego subirás la factura, ¿vale? Si pagas una comida a tus clientes, lo pagas con la tarjeta de empresa, ¿vale? O sea que de esa forma no estás mezclando gastos, ¿vale? Vale. Si tienes tu dieta, la empresa lo paga y lo transfiere a tu cuenta personal. Imagínate tu cuenta personal de Revolut. Entonces tú con esos 50 euros diarios te vas a comer y lo pagas con tu cuenta. Hacer lo que quieras ahí, sí, sí. Exacto, exacto, porque tú luego simplemente en nuestra plataforma dices 50 euros corresponde con la dieta y ya está. ¿Vale? Y de hecho, te hago la pregunta que todo el mundo se hará. Es decir, un mes tiene 30 días, yo me puedo Sí. asignar 1.500 euros al mes de dietas. Uf, buena pregunta. Esto, la verdad que es muy tentador y creo que se lo voy a preguntar al equipo contable, pero creo que me van a decir Sí, que sí, yo estoy no siempre parece, viajando como nómada digital. claro, lo que ocurre es que lo vas a tener que justificar con reuniones con clientes o con algo relacionado. ¿Por qué viajas? Quiero decir, es algo que está relacionado con tu trabajo. Imagínate que eres... estoy recordando cuentas de Instagram de nómadas digitales, perdonad. Estoy recordando el de periodistas viajeros. Entonces, ellos hacen un viaje a un país X y tienen que hacer un reportaje. Entonces, Ujú. es justificado en su caso el viaje.
¿vale? Entonces ellos probablemente dirán, hemos viajado a India del día 1 al día 5, hemos tenido que hacer una reunión en este hotel con este cliente y además hemos escrito un artículo relacionado con ese país porque es de lo que viven, ¿vale? Entonces, eso está justificado, ¿vale? Está explicado, ¿vale? Entonces, Vale. eso sí, si tú me Ah, dices, yo es que me he ido a Bali un mes porque allí me concentro más en mi trabajo, claro, quiero decir, Estonia es flexible, pero hasta cierto punto, ¿vale? vale. Nosotros lo que tratamos es siempre, Tienes que respaldarlo de alguna manera, ¿no? Básicamente, eso o sea, es, tienes que eso es, buscar, evidentemente, todos venimos de donde venimos y pensamos en aplicares que hay demás, pero que es mucho más fácil sí. pues respaldar las cosas bien y ya. Eh, Como apunte, decir que estos 50 euros Sí. Sobre todo porque nosotros queremos, ahora, Ahora sí, Miguel. Quería decir que como apunte, estos 50 euros de dietas son libres de impuestos. Es decir, esto lo puedes percibir tú como persona eso es. y ya, y la empresa tampoco tiene ni que pagar como los dividendos ni nada de eso. Entonces, este punto, pues, es importante tenerlo en cuenta y saberlo manejar porque es una manera muy buena oye, si vas a hacer reuniones o haces muchas reuniones, sufragar los gastos personales desde tu empresa, ¿vale? Dicho esto, yo creo, porque para no ir, porque hay mil temas, evidentemente, yo aquí Sí, trataré de redactar un artículo enorme con un montón de supuestos y temas y demás, y enlazar también a artículos de ayuda que tenéis en el blog vuestro, que tenéis un montón de ayuda. Eh, Me voy a centrar en otro punto y ya pasamos a las preguntas y respuestas para no alargarnos más. El primero, el tema del IVA, ¿vale? Del VAT. Estás en eh, Europa. Estonia tiene un IVA del 20% sobre la mayoría de productos. Evidentemente luego hay excepciones. España, en este caso, pues lo tiene el 21%. Como empresa en Estonia, si yo voy a vender productos digitales, servicios digitales, ¿tengo la obligación de darme de alta en el sistema del VAT o no es necesario si yo voy a vender a Europa? claro, en primer lugar, decir que al principio no tienes por qué estar en el esquema de IVA si no lo necesitas y no vas a superar los 40.000 euros anuales, De, ¿vale? de facturación. De volumen de venta, de volumen de Vale. venta, ¿vale? Entonces, si no vas a superar ese volumen, no es Pero, necesario acogerse a VAT. Miguel, de volumen Dime. de venta dentro de Europa o a nivel global. Sí, sí, dentro de Europa, claro que es donde Vale. Es aplica decir, el VAT. si tú vendes 200.000 euros al año, pero únicamente vendes 20.000 dentro de Europa, no es necesario porque se entiende que el resto pues, lo has hecho totalmente fuera, pues Estados Unidos o donde sea. Claro, Vale. no es necesario, pero tienes que plantearte si realmente no es más ventajoso para ti estar acogido al modelo de VAT. Porque ¿qué ocurre? Que tú dices, vale, no me acojo al modelo de VAT, entonces no tengo que aplicar nunca VAT, todo es muy sencillo, pero cuando una empresa te facture a ti con VAT, tú no te lo vas a poder desgravar, ¿vale? Ujú. Entonces, tener ese asterisco ahí en la cabeza y decir, no solamente decir, vale, no voy a superar los 40.000, no pido VAT, mi vida es más sencilla. No, ese asterisco de, oye, voy a tener en cuenta que si una empresa me factura a mí con un gasto que tengo que pagar y me factura con un VAT, como yo no lo tengo, el número de VAT, no me lo voy a poder. Bueno, diciéndolo muy, como se dice en España, No, ¿no? no te... Palmas el IVA. Sí, Cuando sí, se dice sí. esto, palmas el IVA. Pues tener ese asterisco en cuenta y, bueno, echar ahí números para ver un poco lo que te conviene, ¿vale? Vale. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una de las cosas que a nivel personal nosotros, desde Tribu Distinto, ahora que acabamos de arrancar la actividad desde Estonia, Sí, nos ha supuesto un problema. O sea, era como un caos de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto tal? Hasta que al final, pues también, y aquí digo algo muy a favor de vosotros, o sea, todo el soporte es en español y eso facilita mucho las cosas. Aunque seas bilingüe, ¿vale? Y tengas un inglés perfecto, el punto de que sea en español es que además
culturalmente también es en español. Es decir, el que te está dando claro. soporte es alguien que está en España, que es nacido en España, vamos, que total, que te va a decir las cosas para que tú las entiendas. Mm. ¿Vale? Y ese punto es importante porque lo que decíamos, aquí hay una cultura constante de que Hacienda esto, que Hacienda lo otro, vas con mucho miedo y hay una manera de hacer que vuestro soporte técnico sabe, porque también la han mamado, porque han nacido Sí, aquí, y, y esa parte, pues se agradece un montón, porque de golpe te da una tranquilidad bastante grande, ¿vale? Es decir, vale, si estos me están diciendo esto es porque saben mi realidad también en España. Eh, Quiero enlazar esto con algo que es muy importante y que creo que todavía no hemos tratado, que mucha gente me dice, "Ah, hostia, pues si es tan fenomenal, yo que tengo un bar aquí o que tengo una imprenta, cierro la SL de España y me voy a Estonia, ¿vale? Y me gustaría que explicaras por qué no se puede hacer eso. O sea, yo siempre digo, no, a ver, yo por lo que tengo entendido, tú únicamente te puedes ir a Estonia. A ir a Estonia me refiero a nivel legal empresarial, ¿vale? Es decir, no, pues voy a montar mi actividad en Estonia y cierro la española mm, porque estoy harto de la burocracia y todo eso, ¿no? Eh, si vendes productos digitales y si tu actividad se puede realizar desde cualquier lugar del mundo hacia todo el mundo, es decir, que no únicamente tus clientes sean españoles, porque si no, no tiene ningún sentido. Es decir, impera un claro. poco el sentido común de decir, oye, si tú vendes un producto digital o una membresía o servicios o lo que sea que no es tangible, que no puedes palpar, sino que es algo digital y que lo puedes vender a todo el mundo y que lo vendes a más gente que no está en España, entonces sí que te puedes ir a Estonia. ¿Es tal cual lo he dicho? O el bar de abajo de aquí podría servirme paellas con un CIF estonio? Sí, yo lo resumiría en, tú puedes abrir una empresa en Estonia si tienes un negocio online sin fronteras. Es como, me gusta mucho esto porque siempre le damos muchas vueltas. Negocio online sin fronteras. Si tienes eso, sí, sigue adelante, ¿vale? Y crea tu empresa en Estonia. Todo lo que se salga de ahí, no. Pues aquí tenemos miles de anécdotas, claro, con miles de preguntas que tenemos que, bueno, al final, claro, nosotros nos quedamos con las ganas de decirle, sí, sí, sigue adelante, pero no, somos muy, muy precavidos y lo que queremos es que todo el mundo que está con nosotros tenga un negocio que pueda prosperar, ¿vale? Entonces, si detectamos cualquier inicio de empresa de este tipo, de tengo un bar o tengo un negocio físico, siempre decimos claramente que no. Tenemos muchas anécdotas de, pues, por ejemplo, gente te dice, tengo una tienda de alfombras en Turquía, miles de preguntas de esas. Tengo un negocio que vendo una tienda en India, miles de preguntas también sobre este tema, ¿no? Tengo pues una me hizo mucha gracia porque además era muy tierna como la persona que lo preguntaba, ¿no? La forma en la que le preguntaba, que tenía una pequeña tienda de quesos, ¿vale? Y luego me decía, no, pero entonces si no lo puedo hacer, cambio mi actividad y hago lo que sea. Y claro, te sientas con una responsabilidad y decís, no, pero es que yo te tengo que decir que no, ¿no? Y claro, la gente te lo dice con mucha ilusión, pero es que no. Si Aquí, es un negocio físico, bueno, a no ser que sea dropshipping, ¿vale? Que dropshipping, sabéis, bueno, no me voy a enrollar con dropshipping, pero al final es un negocio online sin fronteras lo que sirve. vale, aquí hay una puntualización que es importante, que es que si tú eres un desarrollador web en España, ahora Sí, mismo, y tú estás situado en España y ni viajas ni nada, tú estás los 365 días del año en España, y aunque tengas clientes internacionales, ujú, técnicamente sí que podrías cerrar la actividad en España y irte a Estonia y sin sí, ningún problema facturar los servicios y demás, y entraría dentro de esta categoría que tú decías. Pero se puede dar el caso de que el gobierno español, porque tú una vez cobres un salario, dividendos y tal, lo tienes que declarar en tu país, que en este caso sería España, ¿no? Y tú declaras que tienes estos ingresos, pagas los impuestos sobre los ingresos personales que has tenido, no sobre los de la empresa, pero se sí, puede dar el caso de que el gobierno español, o Hacienda en este caso,
diga que no, que tú, como has pasado todo el año dentro de España, la actividad se considera española y por lo tanto la empresa también tiene que considerarse española. ¿Cómo es esto exactamente? Es decir, si tú pasas todo el año en España, no hay problema y tienes producto digital, no hay problema en tener una empresa en Estonia a nivel freelance individual, porque entiendo que aquí hay Sí, una diferenciación muy importante, que es que si la empresa tiene socios que no están en España, sí, entonces cambia totalmente el panorama, ¿vale? Estamos hablando de la sí. figura del autónomo, que es esta figura que en Estonia le llaman freelance. ¿Cómo funciona esto? Si tú vives en España 100% y facturas, aunque factures a todo el mundo, pero trabajas 100% desde España, la legislación española dice que tienes que tributar y todo dentro de España. Y la empresa la pueden considerar española. ¿Es así? Claro, a ver, aquí es importante diferenciar lo que es tu empresa y tú como persona, ¿no? Tú puedes abrir una empresa en Estonia, ¿vale? Y tu empresa paga tributos y paga impuestos en Estonia con la ley esta de no doble imposición, ¿vale? Pero tú si eres un residente fiscal en España, pues claro, evidentemente la ley te obliga a pagar impuestos por todos los ingresos que tengas. Si tu empresa en Estonia te está pagando un sueldo, ¿vale? Tú estás obligado a declarar esos ingresos que tienes por cualquier empresa. Imagínate, podrías estar trabajando para una empresa de Francia, si estás haciendo freelancing, para una empresa en Italia, podrías estar trabajando para los dos. Entonces tú, como persona que recibe un sueldo, tendrías que declarar esos ingresos, ¿vale? En España. Ahora, si eres una persona que tiene residencia fiscal, no se mueve de España, eh, es decir, todos tus clientes están en España, evidentemente, claro, España puede llegar a considerar o se podría dar el caso de que considerara que tu empresa debería considerarse española, ¿vale? Entonces ahí supongo que se establecerá un diálogo entre España y Estonia por, digamos, pelearse por de quién Los es esa impuestos de empresa, de esa... quién son esos impuestos, ¿vale? Por eso uno de lo que comentaba antes, de estos 7 errores que hablábamos a la hora de que no tienes que cometer cuando abres una empresa en Estonia, ¿no? Uno es el digamos, lanzar hacer algo que indique que tienes una residencia fiscal en un país en concreto, ¿vale? Como por ejemplo podría ser alquilar una oficina, ¿no? Porque si yo tengo una oficina alquilada en España, evidentemente entonces mi empresa y solo tengo una oficina en España, no tengo, por ejemplo, no estoy hablando de tener una oficina en España, una en Francia y otra en Estonia, por ejemplo, que tengo como una red internacional, pero si tengo alquilada físicamente una oficina allí, entonces evidentemente mi empresa es española, ¿no? Entonces ahí no tiene sentido que estés haciendo una empresa en Estonia. Es el mismo caso que has dicho del bar o el mismo caso de una tienda pues de quesos que decía yo, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, ahí, claro, ahí tienes que valorar y ver cuál es tu situación, claro, teniendo en cuenta esos dos factores, tu empresa y tú como persona individual que recibe un sueldo de una empresa en Estonia, ¿vale? Vale, la verdad que es súper interesante. Desde mi punto de vista, y supongo Sí, que lo compartirás, cualquier SL que sea además de un socio, donde haya además un socio internacional, hablando del caso español, y que se dedique puramente al negocio digital fuera, dentro y fuera de España, es decir, sin fronteras, sí, no tiene, o sea, es claramente beneficiada si se mueve a Estonia, así de sí, simple. O sea, exacto, sí, sí, no porque tiene ningún sentido mantenerla en España porque bajo ninguna hipótesis te va a salir mejor. claro, a ver, desde mi punto de vista, evidentemente, claro, es así, no tiene sentido. De hecho, para startups internacionales, ¿no? Empresas que empiezan y que tienen una proyección internacional, claro, es lo mejor que existe ahora mismo, ¿no? Y hace poco leía un artículo que salió en Estados Unidos, ¿no? Sobre este tema, porque de repente esto lo van descubriendo, aunque esto lleva ya muchos años, ¿no? Lo van descubriendo en otros países, ¿no? Como Estados Unidos, como hablaba de cómo el ecosistema o la infraestructura que ha montado Estonia es perfecto para startups. Es,
la infraestructura perfecta para hacer que te desarrolles como un negocio internacional. Y claro, el caso que dices tú es de libro, claro. Sobre todo si lo comparas con montar una empresa en países como puede ser España, Francia, Italia, Grecia, ¿no? Que son de los menos ventajosos, ¿no? Pero en general, comparándolo con cualquier país, al menos de los que conozco, ¿no? Tampoco es que yo haya viajado por 30 países, pero vamos, ya llevo una lista eh, grande y cuando he hablado con emprendedores de estos países, por lo general, siempre sale mucho mejor para Estonia. Solamente por el tema este de poder hacer todo online y de la tranquilidad que tú decías, es que, claro, ya gana por goleada. Es que es increíble, pero en la era de Internet que ya Hola, Hemos tenido el recorte ahí, Miguel. Esto, vale. esto que nos está pasando, que en el vídeo se va a reflejar, en el audio ya trataremos de hacer estos cortes. Muchas veces me preguntáis, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser un nómada digital? Esto. O sea, La conexión a Internet. la conexión a Internet. Hay sitios donde realmente, pues por mucho que lo intentes, a veces no funciona bien del todo y tienes estos cortes. Bueno, es parte de nuestro día a día. Eh, Miguel, habíamos preparado antes como un esquema, ¿no? De lo que íbamos a hacer, pero realmente nos estamos alargando y creo que es mucho más interesante. Vale, Lo que queríamos hacer era compartir la pantalla de Miguel y enseñar cómo se sube una factura al sistema de compañía y tal. sí. Pero yo creo que esto en la web vuestra tenéis varios videotutoriales. Si acaso lo voy a enlazar para que quiera lo pueda ver. También con la conexión que Vale, tenemos creo que puede ser un problema. Y tenemos un montón de preguntas y creo que es más productivo desarrollar aquí las preguntas y sacar tema de aquí para ir finalizando también y no robarte más tiempo. Si te parece, pues comienzo a leer por orden cronológica. Eh, Mira, Mark nos decía, el sueldo de administrador debe ser una cantidad fija, por ejemplo, 100 euros al mes, o por asistencias, por ejemplo, 50 euros por reunión o representación. Es decir, puede ser variable sí. y un mes cobrar 100 y otro mes 500 y otro mes 100, ¿o cómo funciona? Sí, esto lo pregunta muchísimo. El sueldo puede variar y también puedes asignarte más de un sueldo al mes. No tiene que ser una cantidad fija, es variable. Y respecto a la proporción, perdona, que recomendamos es entre 80-20, 90-10. Me refiero a la proporción A entre lo que es el dividendos sueldo y de sueldo. empleado, no, Ah, entre perdón, sueldo de sueldo de empleado, empleado. sueldo como administrador, ¿vale? Vale, Pero sí, puede ser variable. De nuevo, lo que decíamos antes, flexibilidad. vale, y en el caso de que tengas una sociedad Sí, y que tengas, pues eso, ¿no? Reuniones de socios y tal, el sí. sueldo de administrador ese mes puede ser de diferentes personas, no es necesario que sea solo de uno de los socios, ¿no? Claro, imagínate que tú y yo tenemos una empresa, ¿vale? Entonces, cada mes nos asignamos, vamos a decir, este primer mes nos asignamos cada uno 1.000 euros, ¿vale? Entonces, en la proporción esta que hemos dicho, 90-10, entonces tú recibirías 100 euros como administrador y los 900 como empleado. Voy a poner que tú eres el diseñador web. Ujú. Y yo como el de marketing recibiría 100 euros porque hago reuniones contigo como administrador también de la empresa y 900 euros por mis labores de marketing. Al mes siguiente, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues podemos decir, oye, este mes no ha ido muy bien, nos vamos a asignar solo 500, la mitad, ¿vale? Entonces, pero dentro de esos 500, ¿vale? Podemos hacer 100, 400 o No, 400 o haríamos 450. otra vez la proporción 90-10, es decir, 50 euros serían en concepto de administrador de la empresa y el 450 restantes serían en concepto de nuestras tareas dentro de la empresa. Digamos, tú el diseñador web y yo el de marketing, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué se hace esta diferenciación? Porque el primer mes pagaríamos impuestos en concepto de los 100 euros que hemos dicho que nos asignábamos como administrador y el siguiente mes, en el mes 2, pagaríamos impuestos por los 50 euros que nos hemos asignado. Pero un poco Vale, la y pregunta era si podía variarse esto. Sí, se puede variar de exactamente. mes a mes. ¿Vale? En este sentido, ¿hay un límite
del sueldo que te puedes asignar sin pagar impuestos? Sí, y tengo una anécdota de esto. Sí, hubo un cliente que nos dijo, es que este mes me voy a asignar, a ver, no recuerdo la cantidad, pero algo así, era a 400.000 o medio millón de euros, una cosa O brutal. Y sea, decimos, hombre, a ver, esto no. Quiero decir, esto está claro que lo que quieres hacer es un reparto de dividendos, ¿no? Quiero decir, esto ni es flexible, pero tienes que ser también tener un poco de cabeza, ¿vale? A ver, la respuesta sería sí. Para la mayoría de los humanos que tenemos una empresa normal, no tenemos ese límite. Ojalá lleguemos a ese límite, cada uno de vale. nosotros con Es nuestra decir, tú empresa. te puedes asignar un sueldo de 3.000 euros al mes Exacto, sin ningún problema. sin ningún Sí, tipo de problema. sí, 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 eso es. Vale. Marc también nos preguntaba sobre las dietas. ¿La dieta la establece la ley o cada empresa? Es decir, antes hablábamos del importe de 50 euros. ¿Estos 50 euros están marcados por ley o la empresa Diarios. decide que son? Sí, Sí, exactamente. sí, sí, exacto. Esto sí es algo además que nos recomienda el departamento contable, ¿vale? Bueno, yo ahora no sé decirte la ley estonia que lo regula, la verdad, te soy sincero, pero sí es una recomendación que nos da el departamento contable y bueno, Y que son 50 cerrados y ya está. No exacto, que la puedes. empresa no puede decir son 500 al día, no, Vale. ¿vale? Sí que entiendo que sí que podría ser menos a 50 Menos o. sí, claro, menos Vale. sí, menos sí. Vale, David también nos preguntaba si puedo almacenar el beneficio que no he distribuido de la empresa en criptomonedas o en oro físico o solo en moneda fiat. Muy interesante esta Esta, pregunta. sí, muy, muy buena. Además, otro de los 7 errores que no tienes que cometer cuando abres tu empresa en Estonia. Tu empresa en Estonia puede hacer inversión en cripto, ¿vale? Lo que no puede hacer es actuar como un wallet o porque para eso necesitarías una licencia de cripto que se conceden en Estonia, ¿vale? Pero es un proceso complicado y costoso, ¿vale? Pero sí que tu empresa puede invertir en cripto. Evidentemente, luego mes a mes tendrás que adjuntar en tu declaración en nuestra plataforma Companio, tendrás que subir los justificantes de el Beneficio que saques. beneficio y, claro, exacto, el beneficio y los movimientos. Al final es como si fuese otro banco más. Ellos te van a enviar una serie de justificantes, ¿vale? Y tú los tendrás que adjuntar a la plataforma para que nosotros podamos realizar la contabilidad, pero sí puedes hacer inversión en cripto. ¿Y en Oro, oro físico? ahí me has pillado porque realmente nadie nos había preguntado esto hasta ahora, pero bueno, lo trasladaré al departamento contable Es, y entra- lo pondremos en preguntas frecuentes porque me parece muy, muy interesante. Sí, además, no solo oro físico, también está la plata o así, que hay minerales Pero claro, entiendo que de lo vas, reservas de valor que son claro, interesantes. pero entiendo que al final será como una inversión en bolsa y lo harás a través de una plataforma, con lo cual no le veo ningún problema en principio, ¿eh? Es decir, tu empresa puede invertir a través de plataformas en cripto o en bolsa, ¿vale? Ujú. Y lo único de eso, lo de siempre, siempre tienes que tener un control y justificante de todo para poder hacer tu contabilidad en base a ley. Por lo demás, ningún problema. Perfecto. Luego nos preguntaban, ¿a partir de qué determinado volumen de negocio sale más a cuenta tener una empresa en Estonia? Marc, Pues yo te diría, vamos, que a partir de cero, porque sí, justamente a partir de cero es cuando más te conviene. Quiero decir, tenemos por ahí un artículo en el que comparamos ser autónomo en España con tener una empresa en Estonia y empezamos ahí a echar cuentas y sobre todo al principio, claro, la diferencia es tremenda, ¿no? Porque al principio cuando tienes muchos gastos y pocos ingresos es cuando más lo vas a notar, ¿vale? totalmente. O sea, aquí yo estoy 100% de acuerdo, sobre todo si lo comparamos con el sistema español, que Sí, es el que estamos hablando. Ya con otros países, pues supongo que variará, ¿no? Hay países que es justo a la inversa, que es como debería de ser, que cuando tienes pocos ingresos pagas pocos claro, impuestos, ¿no? Pero claro. en este caso, pues en España no es proporcional a tus ingresos, sino que hay impuestos que son fijos. Eh, David de nuevo preguntaba, ¿hay un límite a la hora de ponerme un sueldo mensual o puedo mensualmente
bueno, irlo cambiando. Esto ya lo hemos respuesto. Sí, sí, exacto, que puedes variar la cantidad que te asignan normalmente y claro, en función de como él pregunta, en función de los beneficios que tengas, evidentemente te puedes asignar una cantidad que sea, pues eso, coherente y que sea lógica, ¿no? ¿Vale? Si ya te tienes que asignar una cantidad importante, lo más lógico parece ser que, perdona, lo más lógico es que te asignen dividendos, ¿vale? Vale. Por último, tenemos una pregunta que yo también la tengo aquí apuntada y que voy a tratar de explicar también de mi experiencia, porque es algo que nos ha pasado. Sí, Marinay nos decía, así como es fácil abrir una empresa, es igual de fácil cerrarla. Esto mismo, esta pregunta, es algo que casi sí. nadie se hace, porque no te Ya, es imaginas en verdad, esta situación, pero en mi caso claro, personal me he encontrado con esto, ¿no? Y nosotros abrimos una empresa con vosotros en octubre sí, para arrancar entre varios socios, para arrancar una actividad y bueno, pues no llegamos a arrancar la actividad por varios motivos, decidimos al final cancelar el proyecto. Y cuando tratamos de revertir el proceso, nos dimos sí, cuenta que no era tan fácil como en España, que en España sí que es medio fácil cerrar una empresa, sino que era un proceso largo y bastante costoso. Al final, como justo en ese momento, yo estaba buscando también abrir otra empresa en Estonia también por otro tema, y con uno de los dos socios que teníamos en esta primera empresa, lo que decidimos hacer junto o sea, asesorados por tu empresa en Estonia, que nos puso en contacto con un notario y un gestor que podía hacerlo, es sí, comprar participaciones entre los socios de esta empresa. Es decir, teníamos al inicio un 33 cada uno, a un tercio de la empresa, sí, y al final teníamos que quedar dos socios a 80-20. Y esto, todos los ajá, que estéis en Tribu Distinto, veis la contabilidad también que llevamos en la empresa y demás, ¿no? Al final lo que tuvimos que hacer, porque nos dimos cuenta que el proceso de cerrarla tarda casi un año y cuesta, por decir una cifra, unos 2.000 euros, así como abrirla es barato, cerrarla no es tan barato. Eh, Hacer este cambio nos costó alrededor de 400 euros. Ha sido un poco un dolor de cabeza porque hacerlo físico en Estonia es fácil. Vas a un notario, haces compra y venta de participaciones, de acciones y ya está. Pero en nuestro caso queríamos hacerlo todo digital, ¿no? Y hemos encontrado unos notarios que sí que lo hacían digital, había que conectarse todos al mismo momento. Estuvimos asesorados por un gestor que recomendasteis, que está más especializado en este tipo de trámites, que no son contables, sino que son de administración. Giorgio, que la verdad que el tío es un crack, o sea, lo recomiendo a todo el mundo, es brutal, se portó de maravilla conmigo. Y bueno, nos costó un buen dolor de cabeza, era algo que no habíamos contemplado. No sé si tienes algo más a añadir aquí con el tema de cierres de empresa en Estonia. lo de los 7 errores. Una cosa que tienes que tener muy en cuenta es tener un plan de negocio, ¿vale? Antes de abrir tu empresa, creo que se ha ido un poco, pero bueno, Sí, quiero decir, pero no, se te no escuchaba. abrirlo de forma impulsiva, ¿no? De decir, bueno, es que abro una empresa en Estonia igual que me compro una camiseta, ¿vale? Una empresa es algo más importante, entonces hay que pensárselo. Precisamente por lo que acabas de decir, cerrarla, bueno, en general, cerrar una empresa es un proceso más difícil en todos los países que abrirla, ¿vale? Porque en caso de Estonia y en todos los países hay que esperar al cierre del año fiscal, ¿vale? Para comprobar pues que tus números están correctos, que no tienes ningún tipo de deuda y entonces se puede realizar. Y luego, claro, hay que ponerse en contacto con una firma legal para hacer el cierre, ¿vale? Lo que sí es que ahora ha bajado bastante el precio porque, bueno, cuando tú lo hiciste, no sé si lo llegaste a hacer, era en torno a 2.000 Sí, euros, es verdad. no, pues lo hice hace 40 días o Así. así, ¿eh? Sí, sí, hace Pues nada. ahora, ya que el programa e-residency a lo largo del mundo está ya tan extendido, ha aumentado el número de firmas legales que hacen este proceso y evidentemente se ha abaratado un poco el precio, pero bueno, estoy hablando de que tal vez lo puedes llegar a hacer en torno a 700 euros, pero sí, hay que abrir la empresa con responsabilidad bueno, ya sé que hay veces que aunque lo intentes y lo hagas con responsabilidad, pues claro, el destino, lo que sea, hace que la tengas que cerrar, ¿no?
pero sí, no es tan fácil cerrarla como abrirla, ¿vale? Por esas dos cosas, porque hay que esperar al año fiscal, al cierre del año fiscal, ¿vale? Para comprobar que todo está ok y porque necesitas la ayuda de una firma legal. Claro, ellos pues cobran por su trabajo, vaya. En este sentido, también hay algo que es importante tener en cuenta, que es que cambiar de gestor también es difícil, ¿vale? Es decir, cuando tú abres la empresa con tu empresa en Estonia, no es que te cases, pero casi la mayoría de gestores de otras compañías que hacen el mismo tipo de gestión no aceptan empresas creadas por terceros. O sea, no aceptan esta movilidad, no es tan sencillo, ¿no? No es como consideramos en España, que tienes tu empresa y, oye, pues ahora me hace la tributación luego me voy al otro y si quiero me voy a los dos al mismo tiempo, ¿no? En Estonia o con las empresas de Estonia digitales, por lo menos desde mi experiencia, es que no ha sido así. Es decir, es más complicado el poder mover de un gestor a otro. Por eso es importante tenerlo todo muy bien atado y pensado y sobre todo no ser impulsivo a la hora de decir, pues va, creo con este porque me sale 50 euros más barato y luego ya la moveré si no me va bien y tal. Es importante decir, no, yo a lo mejor me gasto un poco más, pero trato de ir sobre tiro seguro porque si luego no funcionan las cosas, moverlo es complicado. No sé si quieres añadir algo ahí, Miguel. Sí, me ha gustado el feedback porque esto no lo sabía mucho, que otro tipo de gestorías no te Mm. aceptaban o ponían problemas, porque justamente nosotros, además de esa oferta que hemos puesto de que no cobramos por el alta de empresa, tampoco cobramos por empresas que se vengan con nosotros, que nosotros al revés, las puertas abiertas, Queréis hombres. captar. Claro, exacto. Nosotros no tenemos ningún problema. Justamente lo que queremos es que conozcas la plataforma que tenemos, que veas que sea muy fácil y que te vengas con nosotros. Vamos, que venirse con nosotros no nos causa No ningún es problema. difícil, ¿no? Claro, yo pienso que lo que dices puede pasar porque a lo mejor si no tienes la contabilidad sin hacer o tienes el informe anual sin hacer, otras gestorías a lo mejor tienen miedo de cogerte y que tengan que hacer todo ese papeleo, ¿no? Pero yo creo que eso ya lo tenemos, con los años de experiencia que llevamos, lo tenemos bastante controlado y lo tenemos bastante, ¿cómo se dice? Le hemos aplicado ya un método y sabemos cómo traer a esas nuevas empresas y hacer que sea fácil tanto para vosotros como para nosotros el comenzar a trabajar y aunque ya llevéis tiempo con otra gestoría o con otro proveedor. Sigo con las preguntas, ¿vale? Ya vamos cerrando. Steve nos explicaba que viene tarde y que a lo mejor ya lo hemos contestado. Efectivamente, esta pregunta, hemos hablado extensamente de esto, ¿vale? Pero dice algo que creo que es interesante. Dice, actualmente soy de autónomo en España Sí. y me dedico al desarrollo de apps y proyectos online. ¿Podría abrir mi empresa en Estonia si hubo gran parte del año en España o es incompatible? Y luego sigue, tendría que quitarme residencia fiscal de aquí, ¿no? Y por otra parte, ¿qué facilidades habría a la hora de tributar todo esto en Estonia? Es decir, trasladar tu residencia ahí. Es justo lo que hemos hablado al principio, es esto. Es Sí, decir, que el sí, concepto de e-residence no significa residencia fiscal, es sencillamente como claro. identificación digital o algo así, ¿vale? Sí, 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 sí. Es No, identificación digital, exacto. tú puedes tener tu e-residence español y mantener la residencia fiscal en España o cualquier otro país. Son dos conceptos diferentes. ¿Vale? Lo que Claro. te permite la e-residence es moverlo. De todas maneras, Steve, mírate la repetición o escúchate de nuevo el podcast porque seguro que te es interesante. Y luego, en cuanto a salirte de autónomo en España, si haces apps y proyectos online, sí. O sea, antes estábamos hablando de esto. Si tienes clientes en el extranjero, pues más que mejor, más fácil Mejor de todavía. justificar todo esto, Sí. pero no tendrías ningún problema. Y por último, Marinae nos pregunta que cuántos años tenéis de experiencia, hablando de Pues de la gestoría vuestra. sí, sí, bueno, la e-residencia es relativamente nueva, por así decirlo, ¿no? Y la empresa nuestra, justo este verano, por eso tenemos esa oferta, cumplimos 3 años, ¿vale? Esta oferta que tenemos es la de 3 años. Es el aniversario. Exacto, exacto.
exacto. Pues debo deciros que yo que sí que he indagado bastante por llevar solo 3 años, o sea, sois un montón de gente. No sé cuántos Somos, trabajadores tenéis, tú supongo que llevas el número en la mano, ¿no? Pero sí, habéis pegado un sí, crecimiento, sí, espectacular, sí, 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 sí. sí, sí. La verdad es que este proyecto ha sido increíble. Somos 27 personas ahora mismo de todo el mundo, trabajando desde Brasil, El Salvador, Ucrania, Estonia, por supuesto, España, Bulgaria, que soy yo, y ¿me dejo alguno? No, no me dejo alguno. O sea que es una pasada. Es un proyecto que además ha nacido digital, 100% digital y 100% remoto desde el principio. O sea, desde el principio fomentamos y admitimos que todos nuestros trabajadores pueden vivir donde quieran, puedan trabajar donde quieran. Tenemos efectivamente una oficina física en Tallinn que, bueno, nos mudamos hace 1 año y medio de oficina, ¿vale? Y en la nueva yo, por ejemplo, yo no he estado todavía en la nueva oficina física. Entonces, tengo pendiente todavía ir a y puedo conocerla. O sea que sí, es un proyecto que ha sido increíble. Y bueno, gracias a vosotros, gracias a gente como tú, ¿no? Porque el feedback y cómo nos ha ayudado a crecer ha sido todo, pues eso, gracias a vuestro feedback, a las mejoras que hemos ido haciendo para haceros la vida más fácil y bueno, ha sido increíble, vamos, que solo puedo decir buenas cosas, ¿sabes? Tanto de nuestros clientes como de mis compañeros, vamos, hemos conseguido reunir un equipo muy, muy bueno, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, ¿sabes? Que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Yo como apunte, luego tenemos otra, mira, la hago que es muy corta. Marinay nos dice qué horario tienen en su soporte. Ah, eso es muy bueno. Yo siempre digo, tu empresa en Estonia no duerme. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de soporte, tenemos del equipo, perdona, de Customer Support, tenemos a gente que está trabajando en el continente europeo, pero también en el continente, perdona, en el continente europeo y en Latinoamérica. Entonces, en la práctica, en el horario de soporte, por ponerle un límite, te diría que entre las 8 de la mañana de España hasta las, diría, 10 de la noche en España, casi 12 de la noche. O sea que es que casi, casi no Está duerme casi, el casi 24 soporte. horas, ¿no? Cubrimos una, Perdón, sí, Miguel. sí, cubrimos una franja horaria tremenda, porque en la parte del equipo que estamos con la hora de Easter European Time, empezamos a trabajar a vuestras 8, ¿vale? Y la parte del equipo que está en Latinoamérica, claro, termina de trabajar en torno a vuestras 10, 11. O sea que... Yo doy fe de esto, realmente el tema de soporte. Yo normalmente hablo con Fernando, también hay otros, y te contestan muy rápido, o sea, y además te tranquilizan bastante con respuestas. Sí que es cierto que hay veces que hay que intercambiar varios correos para poder dar con el que no, porque tampoco está en nuestra cabeza, pero que está muy bien. Eh, hay un punto que también quiero aportar, como yo además de tener la empresa en Estonia, al no ser residente en España, tengo también una LLC en Estados Unidos, que es otro sistema que sé que también despierta mucho interés, porque el Estados Unidos, el sistema fiscal que tiene también es muy ventajoso dependiendo de dónde tengas tu residencia fiscal, ¿no? Eh, para aquellos que no queráis complicaros mucho la vida y no queráis, pues eso, pensar en triangular con un país en el que donde tengo yo la residencia fiscal y salir de España y luego en el otro tener la empresa y tal, el programa de la e-residence es muy cómodo y compatible con cualquier sitio donde tú tengas la residencia fiscal. Es decir, las LLC en Estados Unidos o incluso empresas en Emiratos Árabes y demás, que sé que hay mucha gente que tiene muchos conceptos y apoya muchas ideas de webs como Libre Estado y demás, son muy atractivas
siempre y cuando que tu residencia fiscal esté en un sitio donde, donde tenga una tributación territorial, ¿vale? Porque al final tú recibes un montón de dinero de la empresa, pero no tienes que tributar por él porque está generado en el extranjero. En el caso de Estonia, la gracia que tiene es que no eres tú. O sea, pasas a tener una empresa que tributa sobre lo que genera la empresa y lo que te pagan a ti, pero no es lo que decíamos al inicio, ¿no? No sobre el beneficio anual, sino que sobre el beneficio que decide dar de dividendos o repartir entre sus accionistas y sus socios. Ahora sí, última pregunta y damos por terminado. María nos dice si tienen alguna experiencia con clientes mexicanos, ¿qué ventaja tendría abrir la empresa en Estonia a nivel ético, sobre responsabilidad social? ¿Qué ventajas o desventajas tendría? Bueno, sí, respecto a clientes en México, sí, tenemos clientes en México, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene respecto en tu empresa en Estonia? Hombre, pues en general, igual que todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Tener una infraestructura que es 100% online, que puedes gestionar y la potencia de ser una empresa en Europa, ¿vale? Apoyada con toda la legislación europea, que puedes trabajar con clientes europeos, tener un banco en una plataforma europea con todo lo que eso significa, tener número de VAT en Europa te va a facilitar también facturar a esos clientes. Entonces, todas esas serían las ventajas que tienes. No soy experto en legislación mexicana, ¿vale? Para poder incidir en temas ya más concretos del coste que tiene allí en México, ¿vale? Pero eso ya es que te hagas dos columnas y ir calculando costes, ¿vale? Pero para mí el tema de online y facilidad es fundamental. Ya te lo digo yo también como empresario, no como trabajador de tu empresa en estonia.com. Y luego sobre el tema de responsabilidad social, pues claro, decirte que claro, para mí la mayor responsabilidad social es que hagas un negocio que prospere y que decidas cómo pagar esos impuestos, ¿vale? Que pagas tus impuestos en Estonia, que decidas luego a nivel personal pues cómo invertir o en qué proyectos sociales contribuir, eso me parece fundamental y que bueno que nuestra empresa siempre va a apoyar y tenemos muy claro, ¿no? Cómo tienes que gestionar esos impuestos y cómo tienes que gestionar tu vida, ¿no? Que es la libertad que tienes para hacer con tu vida y apoyar los proyectos sociales en los que estés interesado, ¿vale? Que es lo importante, que tu proyecto prospere y que inviertas y apoyes a todos esos proyectos sociales que formen parte de tu vida. Miguel, Dime, una última duda que se me ha venido a la cabeza mientras decías esto. dime. Las empresas en Estonia, es decir, poniéndome en la piel de un cliente latinoamericano, Sí, que normalmente cuando son cosas internacionales se trabaja con dólares americanos. Desde una empresa en Estonia, yo puedo poseer una cuenta en dólares en Estados Unidos. De hecho, con TransferWise es muy sencillo. sí, Que además es el banco más fácil de operar digital y que también tenéis integrado en la plataforma, ¿no? Abro cuenta en dólares y tengo una cuenta de mi empresa estona en un banco federal de Nueva York, de Estados Unidos. ¿Puedo emitir facturas en dólares o estoy obligado a emitirlas en euros? sí, bueno, la plataforma donde gestionas tus facturas y tu contabilidad, que es lo que llamamos Companion, ¿no? Que es la plataforma nuestra para abrir y gestionar tu empresa, es multidivisa. Entonces, puedes trabajar con todas las divisas que admita tu banco, no hay ningún problema. Y de hecho tenemos muchos clientes que trabajan en diferentes divisas. Tenemos clientes de todo el mundo, ¿vale? Creo que son más de 60 países y cada uno de ellos pues facturan euros, dólares, pues todas las divisas con las que trabajen ellos habitualmente. No hay ningún problema. Mientras tu banco trabaje con esa divisa, no hay ningún problema, ¿vale? Y por cierto, hablando del tema de bancos,
Este verano, que es que no paramos de eso. Aparte de la oferta, ¿vale? Hemos integrado la plataforma con literalmente cientos de bancos. Ya no nos limitamos a bancos como Wise, Stripe. Hemos agregado Revolut Business, súper importante. Es una plataforma que nos demandabais muchísimo. Ya estamos integrados con Revolut Business. Pero no solamente eso, sino que estamos integrados con multitud de bancos tradicionales, bancos no fintech, sino bancos como puede ser LHV en Estonia, SEB, pero también con muchos bancos tradicionales dentro de Europa. Es decir, si tú abres, o sea, si vas a la Caixa y abres tu cuenta bancaria con la Caixa para tu empresa, nosotros también nos integramos con ese banco para hacer la conciliación bancaria y la contabilidad mensual. O sea que ahora hemos puesto una lista por ahí de todos los que son en Sí, nuestra web, pero son cientos, vaya, o sea que lo vi, lo vamos a enlazar porque realmente es buena noticia. O sea, antes había un sí, poco sí, sí, limitación con esto. sí, Para sí. todos los oyentes, no os recomiendo ni recomendaré nunca la Caixa, ¿vale? Eso es el diablo. Pero, pero está genial que tengáis ahí la... Perdón, Miguel. Está genial que tengáis ahí la integración. Yo, No, bueno, ahí doy mi opinión personal pues eso, ¿no? También está no, bien y está estoy muy bien. seguro que mucha gente coincide con esto. Sí, Miguel, muchísimas gracias. gracias, Disculpa porque gracias nos a hemos ti, Carlos. alargado. Vamos a publicar esto de nuevo, pues vamos a tardar unos días para gente de Tribu Distinto. Ya sabéis que lo tenéis a partir de mañana, tendréis la repetición del vídeo ya en la sección de emprendimiento. Podéis revisar las veces que queráis y vamos a tardar unos días en publicarlo en abierto, en modo de podcast y en redactar todo el contenido y hacer todos los enlaces de lo que nombraba Miguel. Eh, Sin más, feliz aniversario de 3 años. Muchas gracias. Vamos a seguir con vosotros y muchísimas gracias por la asistencia. Hasta Nada, la próxima. muchas gracias. Hasta luego, Carles. Adiós. Chao, chao.